Isaías 55:6. Isaías 55:6 se nos dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos que buscar a Dios mientras Él puede ser hallado. Eso quiere decir que va a llegar un momento en que no va a ser hallado. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Entonces, en este momento de la historia de este mundo es cuando nosotros debiéramos de tomar estas palabras de la palabra de Dios más en serio. ¿Por qué? Porque los acontecimientos que estamos observando nos indican que Cristo viene pronto y llegará un momento en que ya no se podrá encontrar. Si pasamos al descanso, ya no podremos buscarle. Eso quiere decir que día a día tenemos que vivir como que si no fuera el último día, el último minuto, el último segundo de nuestra vida. Siempre buscando a Jehová, buscando a Dios. Y la pregunta es, ¿cómo deberíamos de buscarle? Ahí ven el título, ahí le puse la intensidad, buscad con intensidad. ¿Cuál debería de ser la intensidad? ¿Con cuál intensidad deberíamos de buscar a Dios? ¿Qué piensan ustedes? ¿Con qué intensidad? Porque hoy día todo el mundo está buscando con mucha intensidad las cosas de este mundo. Dinero, tal vez un carro mejor, una casa más grande, un trabajo, y nos empeñamos en buscar eso, o tal vez una novia o un novio, ¿no? Ya que están aquí los jóvenes. Pero vamos con la intensidad y nos comprometemos a buscarlo para obtenerlo. Y usted sabe que la palabra de Dios nos da las pautas de cómo nosotros debemos de buscar a Dios. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5. Se nos dice lo siguiente: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios, ¿con qué cosa? Con todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Aquí la palabra de Dios nos dice que debemos de buscar, amar, ir detrás de Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Esto quiere decir que el todo de uno debería de estar buscando conocer a Dios, conocer a su Hijo y ir en conocerlo, buscarlo, amarlo con todo nuestro ser. Esa es la intensidad con la que nosotros debemos de buscar a Dios en esta hora. Déjeme mostrarle otro texto. Marcos capítulo 12, versículo 28 al 30. Ustedes saben que ese es un estudio, no es un sermón. Así que pueden levantar la mano, alguna pregunta, algún comentario que sea relacionado con lo que estamos estudiando. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Está repitiendo lo mismo de Deuteronomio capítulo 6. Y dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
Este es el principal mandamiento. Aquí se nos agregó algo más que lo que en Deuteronomio 6 nos decía. ¿Qué fue lo que se nos agregó? ¿Con toda qué? Con toda nuestra mente. Lo que el Señor está queriendo decirnos en su palabra es que toda tu vida deberías de buscar a Dios. Todo tu ser, tu mente, tus pensamientos, tu fuerza, tu alma. La alma quiere decir tus pensamientos, tu raciocinio, con tu corazón, con todo lo que tú eres debes buscar a Dios. Miren ahí en el versículo 32 al 33, aquí se nos agrega algo más. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amarás al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Aquí miramos nosotros estos versículos y nosotros miramos de que el Señor nos vuelve a repetir una vez tras otra diciendo: yo deseo que toda tu vida me busque. Tu corazón, tu alma, tu mente, tu entendimiento, tu fuerza, completamente buscando a Dios. Hoy día buscamos muchas cosas y nos dedicamos a eso. El dinero. Pero así como buscamos las cosas de este mundo, debemos de buscar a Dios. Más aún. Con el mismo empeño, con el mismo entusiasmo, con la misma fuerza que buscamos las cosas de este mundo, debemos de buscar a Dios. O sea, no hay algo que dijéramos que el Señor no nos está pidiendo de nosotros. Nada. Tu entendimiento, tu razonamiento, tus pensamientos, tu fuerza, tu corazón, tu alma, tu espíritu, todo. El Señor te dice: búscame con todo tu ser. ¿Por qué debemos de buscar al Señor con todo nuestro ser? Porque en Él encontramos ¿qué cosa? La vida eterna, la paz, el gozo, la tranquilidad. Encontramos todo lo que necesitamos. Todo lo encontramos con Él. Ahora, en este tiempo en el cual la sociedad está convulsionada por todas las cosas que suceden, es cuando más deberíamos de buscar al Señor. El mundo hoy día está preocupado por las enfermedades, por el dinero, por las guerras, por los precios tan caros que tenemos de la gasolina, de la comida, de todas las cosas. El mundo está preocupado, pero el Señor dice: yo soy la solución. Búscame con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu entendimiento. Eso quiere decir que usted tiene que tomar decisiones razonando y pensando. No al ahí se va. Porque a veces nosotros tomamos decisiones al ahí se va. O como dijéramos en México, sacadas de la manga. Ahí a lo rápido empezamos a tomar decisiones. Y el Señor nos está diciendo aquí que le busquemos. ¿Qué es lo que dice Jeremías 29:13? El Señor desea que nosotros le busquemos, pero también nos da una promesa que cuando nosotros dedicamos toda nuestra vida a Él, el Señor aún hace una promesa en la cual nos dice que nosotros la encontraremos. Mire lo que dice Jeremías 29:13. Y me buscaréis, ¿y qué cosa? Y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Yo podría preguntarles en esta hora, en esta hora,
Si volteamos este texto en el lado opuesto, eso quiere decir que si nosotros no le buscamos con todo el corazón, ¿no le hallaremos? ¿Sí o no? No, porque la palabra de Dios dice: me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios considera a unos en una forma diferente que a otros. Ahora, Dios ama a todos. Pero dice que aquí solamente los que le buscan de todo corazón van a ser los que le van a encontrar. O sea, Él está disponible para todos. Pero Él desea que usted le busque con todo el corazón para que entre con un compromiso con Él. Para que usted entre en un pacto con Él. Para que usted tenga una relación con Él. O sea, no es solamente decir, ah, sí, yo creo en ti. No, el Señor dice, búscame de todo corazón. Eso quiere decir que hay muchos que dicen que le conocen, pero realmente ¿qué? No le conocen. Y no le han hallado y no le han entendido. Porque Él dice, buscadme con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma, con todo nuestro entendimiento, con todas nuestras fuerzas. ¿Qué significa esto? ¿Por qué nosotros tenemos que hacer esto? Fíjense ahí en Salmos 119 y vamos a ver el versículo 10 y 11. Con todo mi corazón te he buscado. Ahora ya que lo encuentras, fíjense el clamor. No me dejes desviarme de qué cosa. De tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Aquí el salmista usa una poesía muy profunda, en el sentido de que si nosotros analizamos este texto a detalle, podemos encontrar muchas lecciones para nuestra vida. Porque fíjense, dice, con todo mi corazón te he buscado. Ya que te encontré, o sea, esta es la versión David Jiménez, si le quieren poner. No me dejes desviarme de qué cosa. De tus mandamientos. Eso quiere decir que cuando aquel encuentra a Dios, aprende a hacer qué cosa. Cuando usted encuentra a Dios, ¿qué es lo que usted aprende? A ser fiel a Dios. ¿Por qué? Porque el Dios desea que usted entre en un pacto con Él. ¿Qué significa entrar en un pacto con Él? Un compromiso. Un compromiso. Les voy a dar un ejemplo. Yo voy y le pido $1,000 al hermano Manuel. Que me preste $1,000. El hermano Manuel gustosamente me dice, no, se los voy a regalar, pero yo digo, no, préstemelos mejor. Pero bueno, me los presta. Pero llegamos a un acuerdo. Él me dice, yo te doy $1,000 y yo me comprometo a darle $100 cada semana. Damos la palabra, establecemos un contrato, un pacto, y él espera que yo cumpla la parte de mi pacto y yo espero que él cumpla la parte de su pacto. Que él me dé $1,000 y yo le voy a dar ¿qué? $100 cada semana. Eso significa entrar en un pacto. Dios promete, pero usted tiene que responder a lo que Dios le pide. ¿Sí me entienden? O sea, no va siempre ten y no hay nada de qué. Porque las promesas de Dios son con condiciones. Son condicionales. En todas las promesas en la palabra de Dios son condicionales. ¿Cierto o no? Él nos da y nosotros obedecemos. ¿Sí me están entendiendo?
Y fíjense aquí que dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado, ¿qué cosa? Tu palabra, tus dichos, ¿para qué? No pecar contra ti. Eso quiere decir que cuando usted encuentra a Dios, no solamente hay algo en su corazón que lo mueve a ser fiel a Dios, sino que también lo mueve a algo para que usted deje, ¿qué cosa? El pecado. ¿Por qué? Porque ante la presencia de Dios usted no puede estar con pecado. Usted tiene que entregar su pecado a Él para que Él le perdone. ¿Sí me estoy? ¿Sí se entendió? Hay una pregunta. ¿Qué es lo que se necesita para entrar a un pacto? Miren Éxodo 19, versículo 4 y 5. Manuelito quiere que empecemos desde el 3. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis, ¿qué cosa? Mi pacto, vosotros seráis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Dios dice que para que nosotros entremos en su pacto, ¿cuál debiera de ser nuestra actitud? Ahí dice, si dieres oído. Ok, ¿y qué más dice? Y guardares mi pacto. O sea, para que usted entre en el pacto de Dios, con el pacto con Dios, el Señor desea su lealtad, obediencia. ¿Estamos? Vamos a ver otro ejemplo. Génesis, capítulo 22. Génesis 22, 10. Aquí encontramos cuando Abraham tomó a su hijo para sacrificarlo. Dice el versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Conocemos la historia de que Abraham respondió al llamado de Dios y llevó a su hijo para ser sacrificado. Ahora, quiero que vayan al capítulo 26 y vamos a leer el versículo 4 y 5. Fíjense cómo la palabra de Dios describe la acción de Abraham cuando obedeció a Jehová de ir a sacrificar a su hijo. ¿Lo tienen? Dice el número 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Esa fue la respuesta o la bendición del pacto que estaba haciendo Dios ¿con quién? Con Isaac. Fíjense el versículo 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó, ¿qué cosa? Mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. ¿Por qué? Porque Abraham había obedecido a Jehová, a Dios, y Dios dijo, yo hago la misma promesa que yo le hice a Abraham, porque él obedeció mis mandamientos, mis preceptos, mis estatutos y mis leyes. Para que usted entre en el pacto con Dios, usted tiene que hacer ¿qué cosa? Obedecer. ¿Quedó claro este punto? ¿Hay alguna pregunta? Ok. ¿Cómo debemos de buscar a Dios? Estamos viendo de que tenemos que buscar a Dios.
Miren Mateo 5:6. Si hay preguntas, háganlas, ¿eh? Mateo 5:6. Ya que está traduciendo Lucy, pues tengo que ir más despacio. Así que miren lo que dice la palabra de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de ¿qué cosa? De justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué es la justicia? La aplicación de la ley, o sea, lo recto, lo justo. ¿Qué más es la justicia? Déjenme mostrarles lo que es la justicia. Porque dice aquí que tenemos que buscar la justicia con hambre y sed. ¿Cuántos de ustedes han tenido hambre? Yo creo que yo he tenido hambre, pero no un hambre extrema. Que usted diga que se siente hasta enfermo y decaído, que no tiene fuerzas. He tenido hambre, pero no extrema. ¿Cuántos de ustedes han tenido sed? Donde usted siente los labios secos, empieza a delirar, se está deshidratando. Yo lo he sentido. Y es una sensación horrible. Y aquí dice que nosotros tenemos que buscar como si tuviéramos hambre y sed a la justicia. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Miremos lo que es la justicia. Lo que dijo el hermano Hugo está correcto. Es lo recto, lo justo, sus mandamientos, su ley, sus preceptos, sus estatutos. Y fíjense lo que dice el versículo 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Quién es la justicia? Jesucristo, el Hijo, el Mesías. Él es la justicia. Por eso él dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de ¿qué cosa? De justicia. Muchos se van por el lado equivocado y no buscan la justicia que es Cristo, que es lo recto, lo correcto delante de nosotros. Fíjense cómo la palabra de Dios describe a aquellos que hacen lo contrario. Romanos capítulo 10, y vamos a ver el versículo 2 y 3. Recuerden que debemos de buscar la justicia como ¿qué? Como si tuviéramos hambre y sed. Miren lo que dice la palabra de Dios. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ciencia quiere decir conocimiento. ¿Ok? Y si no, miren, ahí está en el griego, es discernimiento, reconocimiento, ciencia, conocer, conocimiento. ¿Ok? Ahora miren el versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios, o sea, hay gente que ignora la justicia de Dios, cuando Cristo dice: bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia. Ahora hay gente que ignora la justicia de Dios y procuran establecer la suya propia. No se han sujetado a la justicia de Dios. O sea, estas personas son las que siempre dicen: es que yo creo, es que yo pienso. ¿Me están siguiendo? En vez de buscar la justicia de Dios, empiezan ¿a qué? A buscar su propia justicia. La palabra de Dios dice que nuestras justicias son como trapos ¿de qué? De inmundicia.
Ahora, el Señor dice que debemos de buscar toda la justicia de Dios. ¿Dónde encontramos la justicia de Dios? Si hay que buscarla en su ley, ¿ok? En Cristo, pues Cristo es la justicia. Y no le leí Jeremías, si quieren apuntarlo, Jeremías 23, 5, 6, también dice que el Padre es justicia. Entonces el Señor dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. La pregunta es, ¿dónde encontramos la justicia? ¿En Cristo, en el Padre, en su ley? En la fe también. ¿En la fe? Yo creo que ese es el problema que hay ahorita en este tiempo, y yo creo que a través de la historia todo esto que estamos estudiando es parte de cuando uno se aparta de la justicia de Dios. O sea, por eso vemos tanta maldad, tanto desastre, tanta violencia, tantas cosas, porque nos estamos apartados de la justicia de Dios. Miren, porque dice la última parte, dice, no se sujetan a la justicia de Dios. O sea, es algo que nosotros tenemos que obedecer. ¿Sí me están siguiendo? Romanos 10, versículo 3 dice que los que buscan su propia justicia no se sujetan. Otra palabra por sujetar. Otra palabra por sujetar. No permanece. No permanece. Otra palabra por permanecer. No obedece la justicia de Dios. No acata la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque no obedece la justicia de Dios. Esto no quiere decir que hay algo que tenemos que sujetarnos. Miren ahí en segunda de Timoteo. Sí, dígame. Ahí estamos en el versículo 12. ¿Con qué sinónimo aparece ahí celo? Porque yo les doy testimonio de que tienen celo. Celo. La palabra griego es celos, que significa, déjeme acercarme porque está lejita, estas letras están chiquitas. Dice, en sentido favorable, ardor; en sentido desfavorable, celos como un esposo o de un enemigo, malicia, solitud, envidia, hervor. Es fidelidad. O sea, bueno, el celo de Dios hacia nosotros es como cuando usted cela a su pareja. Sí, hermano, pero ahí le está hablando el apóstol Pablo a los romanos, Ajá. diciéndoles, dice, porque yo les doy testimonio de que, o sea, yo veo, dice, que ustedes tienen celo de Dios, porque dice ustedes, dice, yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? De que están buscando agradar a Dios, de que quieren hacer lo correcto delante de Dios. ¿Por qué? Porque aman a Dios, de que ellos celan a Dios, o sea, tienen un celo de seguir a Dios, de obedecer a Dios, de complacerle a Dios. O de que creen que siguen a Dios. Yo por el contexto del versículo 3. Exactamente, ya si tomamos el contexto del versículo 3, Pablo aquí le estaba diciendo, yo sé que ustedes quieren ser fieles a Dios. Yo sé que ustedes quieren buscar a Dios. Yo sé que ustedes quieren agradar a Dios, pero déjenme decirles algo. Que están ignorando la justicia de Dios porque procuran establecer su propia justicia y no se sujetan a la justicia de Dios. ¿Sí lo entendimos? O sea, ellos tenían las mejores intenciones, pero no estaban siguiendo la justicia de Dios, ni vivían conforme a la justicia de Dios. No estaban haciendo lo correcto, tal vez por ignorancia o porque amaban más las cosas del mundo que al mismo Dios. Podríamos decirlo así. Sigo con ese mismo corchete, ya no paréntesis, hermano. Qué casualidad, ¿verdad? Que precisamente ese pueblo romano es precisamente el que hasta hoy en día cree agradar a Dios, pero no hay conocimiento precisamente.
Ahora, nosotros también podemos caer en esa misma situación. Porque si no nos sujetamos a la justicia de Dios, estamos haciendo lo mismo que el pueblo romano estaba haciendo en aquel entonces, que muchos siguen haciendo hoy en día, aun cuando tienen el celo de decir, yo soy cristiano, yo tengo la verdad, pero no viven la verdad. ¿Me están siguiendo? Sí. Yo creo que estos textos son personales, o sea, es para mí. Estoy haciendo lo correcto, estoy sujetándome a la palabra, estoy haciendo la obra del Señor. O sea, yo me pregunto a mí y veo, o sea, ¿dónde estoy fallando? ¿Qué es lo que ocupo cambiar? Porque a veces lo lee uno, eso fue por los romanos, pero ahorita en este momento es una manera de uno, es una amonestación personal para uno, para reflexionarlo, porque es bien fácil irse uno para los lados y perder el centro. Ahora, nosotros vimos que la justicia es Cristo. Esa es la base de toda la justicia, porque Él es el único bueno, recto, justo, ¿cierto o no? Pero dice que hay que sujetarnos a la justicia. ¿Cómo nosotros conocemos la justicia? Ahora, quiero aclarar algo, porque incluso en muchos cristianos confunden la justicia con la gracia. ¿Es lo mismo o es una cosa diferente? Muy diferente. A ver, ¿qué piensan? ¿Es lo mismo o es diferente? La gracia. ¿Qué es la gracia? Un don inmerecido. Un don inmerecido. Un regalo. Un regalo. ¿Y ese don inmerecido y un regalo cuál es? Cristo, su perdón, su salvación. Y la justicia que tenemos que sujetarnos es Cristo, el Padre. Pero ¿dónde encontramos la justicia? En su ley. En su ley. Ahorita vamos a ir para allá. Pero déjenme mostrarles, antes de mostrarle dónde encontramos en el texto donde dice que su ley es su justicia, déjenme mostrarle segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo 3, 16, mire lo que dice. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir ¿en qué cosa? En justicia. Fíjense que aquí nos dice que es buena para enseñar la justicia, para redarguirnos en justicia, para corregirnos en justicia y para instruirnos ¿en qué? En justicia. El propósito de la palabra de Dios es enseñarnos la justicia ¿de quién? De Dios. Y Él desea que nosotros nos sujetemos ¿a qué? A su justicia. Que busquemos su justicia como si tuviéramos hambre y sed. O sea, tendríamos que mostrar una intensidad muy grande, porque aquel que tiene hambre y que tiene sed, va a ir ¿a qué? A buscar la justicia de Dios. Va a ir ¿a qué? A buscar lo que Dios quiere que se encuentre. En este texto nos dice que nosotros tenemos la palabra de Dios para enseñarnos la justicia de Dios. Para eso es la palabra de Dios. No confundamos la justicia con la gracia. La gracia es su perdón. La gracia es la salvación. La gracia es un don inmerecido, un regalo que no lo merecemos. Pero la justicia, nosotros tenemos que buscarla como si tuviéramos sed y hambre. ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita? Vamos a ver un poquito más acerca de la justicia. Vamos a ir nuevamente a Deuteronomio capítulo 6.
Deuteronomio capítulo 6. Y vamos a ir ahora a ver del versículo 4 al 9. Dice la palabra de Dios: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán donde qué? Sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿De qué está hablando que tenemos que tener enfrente de nosotros todo el tiempo? Sus mandamientos. Porque a través de sus mandamientos nosotros nos damos cuenta de que somos ¿qué? Pecadores. Ahora, la palabra de Dios dice, lo que nosotros leímos en Mateo 5:6, dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Vimos que la palabra de Dios, el único propósito es enseñarnos la justicia de Dios. Vamos a ver qué es la justicia de Dios. Salmos capítulo 119, que esto va a agregar a lo que ya vimos en Jeremías 23, en 1 Corintios capítulo 1, de que el Padre, el Hijo, son la justicia. Pero en Salmos 119, versículo 172. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Hablará mi lengua, ¿qué cosa? Tus dichos. ¿Cuáles son sus dichos? Su palabra. Nosotros tenemos que hablar sus dichos porque todos sus mandamientos son ¿qué? Justicia. Tenemos que someternos a la justicia de Dios. Someternos a la justicia de Dios es ¿qué cosa? Obedecer. ¿Cierto o no? ¿Obedecer qué cosa? Su palabra, su ley. Si la palabra de Dios nos dice que estamos en pecado y dice arrepiéntete, ¿qué debemos de hacer? Arrepiéntete. Si tus pecados fuesen como el rojo carmesí, vendrán ¿a qué? A ser como blanca lana. ¿Me están siguiendo? Bueno, no me sigan a mí, sigan la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios desea que nosotros entremos en un pacto. Nosotros miramos que para entrar en el pacto de Dios tenemos que obedecer a su palabra. Si nosotros no obedecemos su palabra, no estamos en el pacto de Dios. Nos llamaremos cristianos. Podemos decir que somos salvos. Pero la palabra de Dios nos identificará como que estamos ¿qué? Perdidos. ¿Por qué? Porque no obedecemos ¿qué? Su palabra. Salmo 106. Hay mucho que hablar en este punto, pero no vamos a tocar ciertas cosas. Fíjense en Salmo 106 y vamos a ver el versículo del 1 al 3. Dice: aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es ¿qué cosa? Su misericordia. Ahora noten, cuando nosotros vamos a alabar a Dios, ¿cómo le alabamos? Cuando cantamos, cuando devolvemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, cuando tocamos una música, cuando hablamos, predicamos, le alabamos a Dios. Reverencia, respeto. Eso es alabar a Dios. Pero fíjense que para alabar a Dios, ¿qué es lo que necesitamos? O sea, esto quiere decir,
en el versículo 2 y 3, fíjense lo que dice. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan, ¿qué cosa? Juicio. La justicia. Los que hacen justicia, ¿en qué cosa? En todo tiempo. O sea, para alabar a Dios hay que hacer ¿qué cosa? Justicia. Justicia. ¿Y qué es justicia? Obediencia. O sea, no todo el que alaba a Dios le alaba conforme a como Dios quiere que le alaben. ¿Me están siguiendo? Suena duro. Suena algo drástico, algo van a decir, ¿y este de dónde lo sacó? Pues aquí está diciendo. Bueno, y si guardo 8 y son 10. Y si guardó 8 y son 10, ¿está alabando a Dios? Aquí dice, los que hacen justicia en todo tiempo son los que alaban a Dios. Los que expresan las poderosas obras de Jehová. O sea, para que usted dé un testimonio como Dios quiere, usted tiene que estar obedeciendo ¿qué? A su palabra. ¿Eso quiere decir que no todos adoran a Dios, aunque se llamen cristianos? No todo aquel que toca la guitarra o que toca la trompeta o el piano, si no está guardando la justicia de Dios, si no se sujeta a la justicia de Dios, el Señor dice, esa no es la alabanza que yo quiero. Déjenme darles otro ejemplo. Segunda de Juan 1:6, digo, para ahondar en este punto, ¿no? Ya que nos metimos en esto. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Por qué? Porque tenemos que sujetarnos ¿a qué? A su gracia. La obediencia se muestra, el amor se muestra cuando nosotros ¿qué? Obedecemos. Ya miramos que cuando entramos a un pacto con Dios, tenemos que, ¿qué cosa? Que obedecer. Cuando alabamos a Dios, tenemos que obedecer. Cuando nosotros mostramos el amor a Dios y a los demás, es el resultado de ¿qué cosa? De la obediencia. Ahora miren Juan capítulo 14, versículo 15. Ese lo conocemos todos. ¿Qué dice? Si me amáis, ¿qué cosa? Guardad mis mandamientos. Ahora, es importante que nosotros conozcamos la justicia de Dios, porque nosotros queremos alabar a Dios. Queremos expresar el testimonio a Dios. Queremos expresar alabanzas a Dios. Pero fíjense lo que le dijo Dios a un personaje en 2 de Samuel 15:22. 2 de Samuel 15:22. 1 de Samuel. 1 de Samuel 15:22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que ¿qué cosa? Que los sacrificios, y el prestar atención a la grosura de los carneros. Que a la grosura de los carneros. O que la grosura de los carneros. Bueno. ¿Qué nos quiere decir este texto? De que el Señor se complace en que usted sea leal a Él antes que todo lo que usted quiera hacer en favor de Él. Puede ser también como Saúl, ¿verdad? Que él quería complacer a Dios, pero no era la forma como Dios quería. O sea, yo puedo tocar un instrumento y decir yo alabo a Dios, pero el Señor dice, si tú no me obedeces, yo no me complazco. Imagínense que le dijo que matara a todos y él dejó al rey y dejó todos los animales. Para sacrificios para Dios, creo que eso es bueno. Él quería alabarle a
Así es. Ahora, como Caín, que el Señor dijo, yo quiero este sacrificio, y Caín que vino y trajo lo mejor que había hecho su tierra. Pero Dios no estaba complacido. ¿Por qué? Porque Dios desea que nosotros seamos ¿qué? Seamos obedientes y fieles a su palabra. No importa cuánto tú deseas agradar a Dios, pero tú no puedes agradar a Dios si no te sujetas a su justicia, a su obediencia. ¿Me están siguiendo? O sea, yo sé que esto es algo duro y serio, pero el Señor es el que está hablando, yo no. Lo estamos viendo en su palabra. Porque nosotros entramos en el pacto con Dios a través de la obediencia. Nosotros tenemos el amor y mostramos el amor por obediencia, por fe. Nosotros alabamos a Dios por obediencia. Dígame, ¿qué más falta? Como cristianos que somos. Si nosotros estamos en obediencia, tenemos que predicar también ¿qué cosa? La obediencia. Ahora, la obediencia es su justicia. Miren a Noé. Ustedes recuerdan a Noé, ¿verdad? Ahí en Génesis capítulo 6, fíjense lo que cómo Noé fue llamado. Génesis capítulo 7. Y vamos a ver el versículo 1. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Quién es el que le llamó justo a Noé? Dios. Usted no se puede llamar justo. El que le llama justo es solamente Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único que sabe si usted se sujeta a su justicia. Si usted realmente le ha buscado con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con todas sus fuerzas. Pero fíjense lo que hizo Noé. Versículo 5. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. O sea, Noé era justo porque obedecía ¿a quién? A Jehová. Ahora fíjense ustedes en Segunda de Pedro, vamos a ver el capítulo 2, versículo 5. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Y dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de ¿qué cosa? De justicia. O sea, pregonero quiere decir que predicador de justicia. ¿Por qué? Porque él vivía conforme a la justicia ¿de quién? De Dios. ¿Y qué es la justicia de Dios? Obediencia. Su ley. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 5. Noé era justo porque obedecía a Dios. Y no solamente obedecía a Dios, sino que después salió a predicar ¿qué cosa? La justicia de Dios. Eso fue lo que predicó Noé. Y si nosotros estamos viviendo conforme a la justicia de Dios, ¿qué vamos a predicar? ¿Conforme a qué? A la justicia de Dios. Lealtad a Dios, obediencia a su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra nos lleva ¿a qué? Al conocimiento del pecado, nos lleva a que nosotros entreguemos nuestra vida a Dios, nos lleva a que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. A la justificación que Dios desea que tengamos. Ahora, yo sé que esto no es popular. Llamar al pecado por su nombre no es popular. La gente no le gusta que le digan, eres pecador. Pero ese el espíritu de profecía que debo temer. Eso es lo que el mundo necesita hoy. Eso es lo que el mundo necesita. ¿Por qué? Porque acabamos de ver de que nosotros tenemos que buscar su justicia ¿con qué? Como si tuviéramos hambre y sed. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios es cuando nosotros entramos en su pacto a través de su obediencia,
mostramos su amor, mostramos nuestro amor hacia Él a través de nuestra obediencia, le alabamos en nuestra vida, en nuestro hablar, en nuestro hacer, a través de la obediencia, y nosotros venimos a ser predicadores ¿de qué? De su justicia, de su obediencia. ¿Su obediencia qué es? Su ley. Su obediencia es Él. Su obediencia es el Padre. Y nosotros la encontramos y la conocemos a través de ¿qué? De su palabra. No mucho tiempo atrás, una persona decía, es que usted predica mucho acerca de la obediencia y llama al pecado por su nombre. Mejor cállese. Palabras más, palabras menos. No predique la Biblia, mejor predique lo que le gusta a la gente escuchar. Usted se imagina si Noé le hubiera dicho a ese pueblo y decir, ¿saben qué? No se preocupen, va a caer unas gotitas del cielo y tal vez se mojen. Pero miren, entren al arca. No, dice que Noé era predicador y pregonador de justicia, o sea, de obediencia. Noé les decía, entren al arca porque si no se van a perder. Entren al conocimiento de esa justicia, de la justicia de Dios, si no se van a perder. Vivimos en un tiempo en que hay que llamarle al pecado por su nombre. El obedecer no es legalismo, como el diablo lo ha pintado. Porque hoy día ha tenido mucho éxito que se menciona la ley y dicen, uy, legalismo. Déjenme preguntarles, ¿Noé, el arca, era legalismo? No, ¿era qué? Era gracia. Porque todo aquel que hubiera entrado al arca se hubiera salvado. ¿Me están siguiendo? El obedecer a Dios no es legalismo. El obedecer a Dios es aceptar a la justicia que es Dios, que es su Hijo y que desea vivir en nosotros. Para que tu vida sea cambiada, para que tu vida sea transformada, usted necesita la justicia que es Cristo. Lo que leímos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Cristo es la justicia, pero Él nos ha dejado ¿qué cosa? Su palabra y su ley para que conozcamos nosotros su justicia. Dios es el que nos llama justos, pero nosotros debemos de buscar su justicia como si tuviéramos hambre y sed de justicia. Eso fue lo que leímos en Mateo capítulo 5, versículo 6. Bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. Por eso el Señor dice que hay que buscarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro entendimiento. Porque el tiempo se está cortando. Todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor son señales de que nos indican de que Cristo viene pronto. Y el mensaje que Dios tiene para esta hora, ¿usted sabe cuál es el mensaje que Dios tiene para esta hora? El mismo mensaje de Noé. El de su justicia. ¿Y saben cuál es el mensaje de su justicia? Arrepentíos. Arrepentíos y convertíos. Buscadle hoy cuando puede ser hallado. Porque llegará un día en que no podrá ser encontrado. Los placeres de este mundo son pasajeros. Hoy día podemos gozarnos, pero el día de mañana podemos perder todo. ¿Por qué? Porque las cosas de este mundo son pasajeras. Por eso el Señor dice, buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y qué cosa?
y su justicia. Y todo lo demás será ¿qué? Por añadidura. Hermanos, el mensaje que yo traigo en esta mañana es buscar la justicia. Perdón, en esta mañana, yo quiero ya que amanezca, ¿verdad? El mensaje que yo traigo en esta hora es arrepentidos. Mensaje de Juan. Pues vamos a quedar de velado, que no vamos a amanecer. Arrepentidos, arrepentidos, arrepentidos. Preparaos, 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 porque la hora se está acercando cuando el Hijo de Dios aparezca en la nube de los cielos con poder y gran gloria para buscar a todos aquellos que se han sujetado a su justicia. ¿Usted sabe cuál es la base del reino de los cielos? ¿Cuál es el fundamento del reino de los cielos? ¿Usted lo sabe? Déjeme buscarlo aquí. Segunda de Pedro. A ver si es Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 10 al 13. Y con esto terminamos. Segunda de Pedro, capítulo 3. Ay, se me olvidó que traigo esto. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 10 al 13, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿De qué está hablando? De su segunda venida. En el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán ¿qué cosa? Quemadas. ¿Cuánto de lo que hay en la tierra será destruido? Todo. Su casa, su carro, su dinero, todo será destruido. Sigue diciendo: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Fíjense, aquí dice que tenemos que apresurarnos y esperando. Pero ahora fíjense el versículo 13. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora ¿qué cosa? La justicia. Solamente los que se sujetan a la justicia de Dios entrarán en el reino de los cielos. Solamente los que tengan la justicia, que es el Padre y el Hijo en sus vidas, entrarán al reino de los cielos. Solamente aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han abandonado los pecados, entrarán en el reino de los cielos. ¿Qué estamos esperando? Hermanos, esta es la verdad presente. El mismo mensaje que se declaró desde la entrada del pecado hasta hoy día es arrepentidos y convertidos. Busca a Dios mientras puede ser hallado.